Estamos en el segmento Su cita con la ley. Todos los viernes vamos a hablar de temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con la ley precisamente, y cómo nosotros podemos siempre defender y conocer nuestros derechos. El día de hoy, ya que hemos hablado bastante de los derechos del niño y seguiremos hablando de los derechos del niño, vamos a hablar de los derechos del adulto mayor. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos sobre las obligaciones que tenemos nosotros como ciudadanos hacia los adultos mayores e inclusive también las obligaciones que tienen ellos. Para hablar de este tema tenemos el honor de contar con la presencia del diputado Carlos Emilio López. Diputado. Buen día, Ricardo. Buen día, un gusto tenerle con nosotros. Un tema importante, el del adulto mayor. Creo que una actitud bastante común que a veces tienen las personas es que el adulto mayor ya no tiene el nivel de importancia como ser humano que tienen tal vez otras personas. Entonces, sí me gustaría como empezar por ahí. O sea, empecemos primero determinando qué es un adulto mayor, a qué edad llega a ser adulto mayor y qué importancia tiene con respecto al resto de la sociedad. Los derechos del adulto mayor, los derechos de la persona adulta mayor ocupan una posición central en el Código de Familia. Esta es una de las poblaciones de los sectores sociales que protege de manera especial el Código de Familia. Hay un libro dedicado exclusivamente a los derechos de las personas adultas mayores, que es el libro 5 del Código de Familia, y además está de manera transversal los derechos de las personas adultas mayores a lo largo de este código. Las personas adultas mayores en nuestra sociedad hoy en día son discriminadas, minimizadas, ridiculizadas. Hay un valor que hemos perdido como sociedad, un valor ancestral, en donde las personas adultas mayores eran tratadas con reverencia, con respeto, con consideración. Había una actitud de reverencia a las personas adultas mayores, de tal manera que en los pueblos originarios, en las comunidades autóctonas, antes que vinieran los españoles, existían los consejos de ancianos, es decir, era una autoridad, era un símbolo. La sociedad veía en las personas adultas mayores que ahí estaba la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, el traspaso generacional, la sostenibilidad de la sociedad. Eso es lo que hace este código, reconocer que las personas adultas mayores son ciudadanos de oro. Eso quería preguntarle, porque el hecho de que los adultos mayores tengan conocimiento, tengan sabiduría, eso no ha cambiado. O sea, las personas adultas mayores son las que más conocen, son las que más experiencia tienen, son las que más han vivido. Todos nosotros conocemos el típico ejemplo del abuelo contándonos sus historias, del abuelo contándonos sus experiencias, del abuelo dándonos lecciones de vida. Entonces, ¿en qué momento perdimos ese respeto, esa reverencia, como usted dice? Creo que el consumismo, la actitud de velocidad con que vivimos en esta sociedad y de creer que solamente una etapa de la vida es la etapa productiva, es la etapa en donde se tiene algún valor, y también las concepciones de estética que tenemos hoy en día predominantes en la sociedad. Todos queremos tener una apariencia joven. Todos evitamos las arrugas, el envejecimiento lo vemos como una debilidad, como un defecto, sí, inclusive. Así es. Y en esta ley, los procesos de ciclos de vida tenemos que apreciarlos, todos los ciclos de vida, la niñez hay que apreciarla, la adolescencia, la juventud, la adultez mayor. En cada ciclo de vida somos personas dignas, en cada ciclo de vida somos personas con derechos y con deberes, en cada ciclo de vida podemos aportar y podemos construir en la sociedad. El Código de Familia define que son personas adultas mayores quienes han cumplido 60 años en adelante y tienen todos sus derechos vivos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, derechos espirituales, y además de ese catálogo de derechos que tienen todas las personas, tienen derechos especiales, particulares, en razón de su edad, en razón de su condición biopsicosocial. Conozcamos un poco algunos ejemplos de estos derechos especiales que tienen entonces los adultos mayores. Hay muchas cosas que nosotros, por no conocer la ley, ignoramos, pues, y nos gustaría saber. El Código de Familia establece que la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado debemos de proteger de manera integral a las personas adultas mayores. Hay un conjunto de responsabilidad, hay una cultura de responsabilidad social compartida que este código establece, que este código instituye, legitima. Y digo legitima porque el actual gobierno tiene un modelo de política pública centrada en la persona, la familia y la comunidad, y que ese modelo debe de ser
en una lógica de responsabilidades compartidas. Eso mismo es lo que plantea el Código de Familia en consonancia con la política pública de Estado. Es más, el Código es la expresión de la política pública de Estado. En este conjunto de responsabilidades compartidas debe de haber un trato preferente para las personas adultas mayores en todos los servicios públicos, en todos los establecimientos privados. En los bancos, por ejemplo, las personas adultas mayores deben de ser atendidas con calidad, con calidez, con rapidez, con eficiencia, con efectividad. No solamente garantizando una fila para las personas adultas mayores, sino todas las filas deben de estar dispuestas a atender a las personas adultas mayores. Y te digo esto porque un día de esto, estaba en un banco y una persona adulta mayor estaba en su fila, sin embargo, no pasaba la fila y él quería ir a las otras. Entonces las personas que estaban en la ventanilla le decían: espérese, váyase, vuélvase a su fila. Regrese a su fila. Entonces, romper esos esquemas y todas las filas, no solamente una, dedicada a las personas adultas mayores. He visto también en algunos lugares privados en donde hay un rótulo que dice para personas mayores de 65 años. El código dice que es a partir de los 60 años cumplidos que debe ser atendido. Pero así como en los bancos, en los espacios culturales, recreativos, educativos, en todos los lugares donde haya un lugar de atención, las personas adultas mayores deben de ser atendidos con especialidad. En los restaurantes debería de haber alguien que atienda a las personas adultas mayores con especialidad, que les ayude a llevar la bandeja, a colocar la bandeja, a preguntarle qué quiere, a evitar que haga la fila, a llevarlo a la mesa y darle una atención. O sea, se debe de asumir que las funciones que hace una persona joven, digamos, hay cosas que el adulto mayor no puede hacer o no debería de hacer un esfuerzo, tal vez que para él no es tan sencillo como para una persona más joven. Le hago esta pregunta porque me interesa saber si entonces esto va más allá de la cortesía. Por ejemplo, si yo estoy en un bus y ahí entra una persona, un adulto mayor, yo por cortesía, yo quiero cederle mi lugar, ¿ok? Quiero que él se siente, pues. Pero entonces lo que establece la ley es que esto ya no es una cuestión de cortesía, sino es una obligación que tenemos nosotros, todos. Es un deber. Es un deber. Es una responsabilidad, es un nuevo valor, o un valor ancestral que hemos perdido y que el Código lo está rescatando y está colocando a las personas adultas mayores como ciudadanos preferentes, como ciudadanos de oro, como ciudadanos que merecen un trato especial de acuerdo a su condición, de acuerdo a su edad, a su particularidad. Y no solamente un asunto de cortesía, no solamente lo que nos decían nuestros abuelos cuando éramos niños, y ayudarles a pasar la calle, de estar pendientes de ellos, de cederles lugar, sino más allá, una política pública, una política social en todos los establecimientos de salud, en todos los establecimientos de educación, en todos los servicios sociales, en todas las ventanillas de la administración pública. Las personas adultas mayores deben de ser atendidos con preferencia, con agilidad, con sencillez, con paciencia, con una comunicación sencilla de la información que le estamos dando alrededor de ese servicio público que el Estado presta. Una de las cosas que más nos llamó la atención cuando empezamos a abordar el tema del nuevo Código de la Familia, diputado, es que cuando hablamos de que el padre tiene obligación con sus hijos, tiene responsabilidad con sus hijos, nos sorprendió mucho saber de que entonces el hijo tiene una responsabilidad con respecto a su papá cuando el papá ya es un adulto mayor. Entonces, ¿qué establece el Código con respecto a esta situación? Ese es uno de los tantos derechos. El Código tiene un catálogo de derechos para las personas adultas mayores y uno de esos derechos es el derecho a establecer demandas por pensiones de alimentos en contra de sus hijos o hijas. Las personas adultas mayores que estén en una situación de abandono, de pobreza, de precariedad, pueden demandar a sus hijos y las autoridades judiciales de familia recepcionarán, tramitarán y resolverán sobre estas denuncias en un tiempo breve, de forma ágil, de forma sencilla, considerando los derechos de las personas adultas mayores, y se establece una tasación hasta de un 10% de los ingresos totales de la persona que esté siendo demandada. Esto quiere decir de que, digamos, un hijo, porque la pregunta se la quiero hacer por esto, digamos de que un papá fue negligente, abandonó a sus hijos, no estuvo presente desde la niñez, y el niño de pronto se encuentra a sus 40, 50 años con la obligación de darle su dinero o de cuidar a un papá que nunca estuvo ahí. Entonces, es como un poco delicado. Pues quería hacerle esta pregunta porque se han dado esos casos también. Hay muchos casos de padres que han abandonado a sus hijos y que es como un poco fregado, por así decirlo, pues que después el hijo le toque cuidar al papá.
Este es un código de derechos y es un código de deberes. Los padres tienen el deber de cuidar y de proteger a sus hijos. Y los hijos, cuando crezcan y sean adultos, y sus padres sean adultos mayores, tienen el deber de cuidar a sus padres. Sin embargo, dentro de los elementos o de los factores, criterios a tomar en cuenta de parte de la autoridad judicial para emitir una sentencia sobre demanda de alimentos de una persona adulta mayor, es que ésta haya sido responsable cuando fue joven en el cuidado y crianza de sus hijos. Es decir, un adulto mayor que cuando fue joven no fue responsable con sus hijos, los abandonó, no cumplió con su deber de darles educación, salud, nutrición, protección, no prospera esa demanda. Sí, no la merece, pues. Ese es un criterio que la ley establece. Muy bien. Sin embargo, aunque jurídicamente, es decir, desde el punto de vista procesal, no procede una demanda, este código es un código que promueve la solidaridad y establece como principio el principio de solidaridad con las personas adultas mayores. Aunque coercitivamente no estamos obligados a cumplir con esa demanda, sin embargo, en el espíritu del código debemos de perdonar a estos adultos mayores que fueron irresponsables cuando jóvenes, y por ese principio de solidaridad, de perdón, de amor, porque este código es un código de valores y dice que dentro de ese catálogo de valores está el amor, la responsabilidad compartida, el cariño, y habla de principios cristianos también este código. Entonces, en el marco de esos principios y de esos valores, perdonar a los adultos mayores, y aunque coercitivamente no estamos obligados a acompañarles en esta etapa de su vida en donde aparecen las enfermedades, en donde están una serie de manifestaciones del deterioro de la salud, y darles cuidado y darles atención a pesar del comportamiento que tuvieron cuando fueron jóvenes. A mí me gustaría, diputado, cerrar también hablando un poco del deber que tienen los adultos mayores con respecto a compartir su experiencia. Eso es algo que fue muy novedoso para mí de la ley, o sea que una persona tal vez, o sea, tiene el deber moral, el deber de todo tipo de compartir sus experiencias y no llevárselas a la tumba, pues, por así decirlo. Sé que el tiempo es brevísimo, pero en un minuto recapitular los derechos que tienen las personas adultas mayores a vivir con su familia, a tener un acceso a un hogar alternativo, a recibir un trato justo, humano, respetuoso, a recibir atención, cuidados y alimentos adecuados a su edad, a tener una relación con toda su familia, a no ser víctima de ningún tipo de discriminación, a ser tratados con respeto, dignidad y consideración, a ser informados de sus derechos y sus deberes, a ser atendidos con prioridad en el goce y ejercicio de sus derechos, a ser protegidos de toda clase de explotación, a integrarse a sus programas en cualquiera de sus niveles, es decir, todos sus derechos, derecho al empleo, derecho a la salud, derecho al crédito, derecho a una vivienda digna. Y este código no elimina, no deroga los derechos, otros derechos que están establecidos en otras leyes, como la ley del adulto mayor, como las leyes de seguridad social, los derechos de pensión, los derechos de jubilación. A propósito que recientemente la Asamblea Nacional aprobó la ley de pensión reducida de vejez, que era un derecho que había sido conculcado por muchísimos años, se ha restituido ese derecho en base a las leyes que acabo de mencionar y en base al Código de Familia. Además de este catálogo de derechos, tienen también un catálogo de responsabilidades y de deberes las personas adultas mayores. Vos acabas de mencionar uno, que es la responsabilidad de transmitir sus conocimientos, sus experiencias, sus saberes, sus sapiencias, sus lecciones de vida, transmitirlas a las nuevas generaciones, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos, y transmitirlos en familia, en comunidad. Este código nos llama a vivir en armonía, a vivir en relaciones armónicas, en relaciones recíprocas de derechos, de deberes, de cariño, de consideración de los padres con los hijos con los padres, de los abuelos con los nietos, de los nietos con los abuelos. Así que todos los niños, las niñas, los jóvenes que nos están escuchando, a tratar con cariño, con cuidado, con consideración a nuestros abuelos, nuestras abuelas, a todas las personas adultas mayores. Muchísimas gracias por ese mensaje, diputado. Gracias por compartir los derechos que tiene el adulto mayor, los deberes también. Es una ley que nos motiva a escucharles y a ellos a hablarnos, a que haya comunicación, confianza y respeto. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos a seguir con más de Primera Hora. Nosotros vamos al segmento Mecánico en Casa.